Bueno, y hoy tengo el honor y el placer, y ya entenderéis luego por qué, de entrevistar a Hans y a Ina, que son los creadores de Creatio. Lo primero de todo, ¿qué tal estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien por aquí. ¿Sí? Bueno, para mí que sepáis que es un auténtico placer, luego entenderá la gente por qué cuento esto. A ver, Hans y Ina, contarnos qué es Creatio. Bueno, Creative como tal es la solución a un problema. Es decir, tengo por suerte la suerte de ser desarrollador de software, de haberme movido en varias empresas y haber visto que las empresas gastan mucho dinero en todo el tema de marketing, marketing digital principalmente, ¿no? Hace poco, cuando estuvimos Aina y yo haciendo todo el trabajo de investigación de campo, vimos que las empresas pagaban 400, 500 euros por unas pocas publicaciones en redes sociales al mes y pensamos, aquí hay algo que no está funcionando, es decir, estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XX. Sí. ¿Cómo decirlo? Estos procesos pueden ser mejorados y le metimos inteligencia artificial. A partir de ahí nace Creativo. Es decir, Creativo es la automatización de todos los flujos necesarios para tener todas tus redes sociales activas, pero utilizando el motor de inteligencia artificial. Tú le das la misma formación que le darías pues, a tu community manager o a una empresa proveedora de marketing. Le dices cómo es tu marca, qué manera de comunicar tiene, cuáles son sus normas, cuál es el público objetivo y también pues, las campañas de publicidad que quieras montar. Yo que sé, la campaña de invierno, una campaña de verano, una campaña genérica, San Jordi. Y en base a eso te empieza a generar contenido para LinkedIn, para Twitter, bueno, para todas las redes sociales en general. Eso es a grandes rasgos lo que es Creativo. Es decir, es tu gestor de redes sociales, pero del siglo XXI con inteligencia artificial. Vale. Y Hans y Aina, si alguien que nos está escuchando, yo me imagino que se preguntará, ya, ¿y entonces eso qué significa? ¿Que la inteligencia artificial va a escribir por mí o que yo voy a guiar a la inteligencia artificial para que sepa escribir por mí? Bueno, es un poco, al final, como mezclado. Es decir, tú cuando entras en la web de Creativo tienes como una estructura que Aina, que soy yo, ¿vale? La Aina virtual, te pregunta pues las características de tu empresa, ¿no? Entonces, tú, sabiendo cómo es tu empresa, pones esas características. Y lo bueno es que puedes editarlo en cualquier momento, es decir, si en algún momento quieres que la campaña cambie, como ha dicho Hans, puedes cambiarlo. Entonces es como un poco mezclado. Pero, o sea, que tengamos Creativo no quiere decir que de repente vaya a dejar de existir el marketing. Simplemente que facilitamos su trabajo. Bueno, en resumidas cuentas, guías a la inteligencia artificial, la inteligencia artificial literalmente te escribe las publicaciones, sí que te escribe todas las publicaciones, tanto de Twitter como de cualquier red social, recibes un correo electrónico a diario con todo el contenido que tienes que publicar en tus redes sociales. Además, es interesante recibir ese correo electrónico porque es como un recordatorio de tienes que publicar en tus redes sociales de tu empresa. Y por otro lado, tú también le orientas a la inteligencia artificial de qué quieres publicar y qué no quieres publicar. Pero realmente, si tú quieres que el flujo te lo haga completamente creativo, así funciona. Simplemente das de alta la marca, defines cómo es la marca, defines una campaña genérica y realmente sí, tienes ahí todo el contenido y sí, la inteligencia artificial escribe por ti todas las publicaciones para redes sociales. Es que no sé si estáis de acuerdo conmigo, que sé que lo estáis, pues para explicar a la gente, lo que la gente cree que la inteligencia artificial es un generador de vagos, que tú simplemente le dejas toda la cosa y eso lo hace por ti. Cuando no, es una interacción que tú haces con la inteligencia artificial para enseñarle y dar unos parámetros y para que la parte transaccional esto genere por ti, pero con tus directrices. Por eso la gente tiene miedo. Sí. Os hago a los dos. ¿Qué os diferenciáis, que yo sé lo que es, que ahora lo descubriremos, de los demás? O sea, es decir, ¿por qué creéis que vuestra empresa es distinta? ¿Cuál es vuestra propuesta de valor? ¿Por qué creéis que vosotros le vais a dar un enfoque distinto que le está dando los demás? El enfoque principal es una reducción de costes. Esto es como la nueva revolución industrial que vivimos hace muchos años. No sé si lo estamos materializando, pero se está viniendo la siguiente revolución, que es la revolución de la inteligencia artificial. Está claro que es una herramienta que ha de ser usada.
Como comentábamos, en nuestro estudio de mercado, 300, 400 euros son presupuestos mínimos para que te publiquen en redes sociales. Nosotros realmente el servicio lo hacemos por, ¿cuánto? 10 veces, no menos, 20 euros al mes, hablando corto y claro, ¿vale? Automatizas todos tus sistemas de publicaciones en redes sociales por ese dinero. Entonces, una SL pequeña de una facturación de 100.000 euros al año, imagínate, si tú le dices entre pagarle 20.000 euros a un otro empleado para que te haga este trabajo o pagar 300, 400 euros a la empresa o pagar 200 euros al año, hay un cambio de color terrible. Es decir, la propuesta de valor realmente es modernizar y actualizar los procesos. Yo os voy a ayudar a que la gente entienda porque voy a descubrir ahora una parte de qué conozco yo a Hans. A Hans lo conozco de Twitter, ¿verdad? Nos conocemos ahí empezamos a interactuar y algunas cosas. ¿Y por qué? Porque os voy a contar por qué Hans y Aina son capaces de crear una empresa distinta. Y cuando hablo distinta, yo siempre hablo que la ventaja competitiva son las personas. Y además voy a hablar de otra cosa, no sé si recordaréis, hace tiempo traje aquí a un alumno mío del IE, que era invidente, era ciego, y lo acababa de fichar el Banco Santander, cuando supuestamente la de gente pensaría, oye, lo ha fichado el Banco Santander porque tiene, voy a poner entre comillas, una minusvalía. Todo lo contrario. Precisamente porque no ve, es capaz de escuchar y de entender mucho mejor lo que los demás dicen y comprender a las personas mucho ya más que aquellos que vemos. Si esto lo junto en paralelo, para mí la gente más brillante del mundo son aquellos que han sido diferentes, por lo tanto pensaban diferentes, por tanto ven el mundo diferente, y ahora cuento por qué conozco a Hans y Aina. Hans y Aina son autistas, dos personas autistas. Como sabéis, yo tengo un hijo con autismo con 6 años, que además tuve el honor que el otro día mi hija, por primera vez, que no es autista, habló con Hans, porque la conversación fue muy bonita, que le preguntaba cómo son los autistas, porque claro, mi hija ve a mi hijo que todavía habla relativamente poco y pensaba que era esto. Entonces, eso es lo que os quiero preguntar. ¿Qué creéis que vosotros veis, puesto que veis el mundo en muchísimas cosas, sois muchísimo más inteligentes que nosotros, veis el mundo más, sois más literales, os complicáis menos las cosas, comunicáis solo lo que es estrictamente comunicativo? Entonces, ¿qué vosotros creéis que podéis aportar vía vuestra empresa? ¿Qué os hace diferentes? Es principalmente marketing lógico. Como tú bien has dicho, las personas autistas solemos pecar de tener un razonamiento lógico muy estructurado, muy estricto, ¿no? De ser muy rectos, no sé cómo decirlo exactamente, ¿no? Pero ya sabes a lo que me refiero. Entonces, cuando vimos que realmente las empresas estaban pagando estos costes por algo así, pensamos, a ver, realmente qué es lo que necesitas como empresa. Tú como empresa necesitas simplemente tener un gancho y tener marca, tener posicionamiento. ¿Qué es lo que, cómo solucionamos esto? Automatizándolo. Automatizar con personas es caro. Automatizar con inteligencia artificial, que es lo que venía ahora, es relativamente barato. Entonces, tienes una campaña de marketing, un flujo bastante estructurado y una rutina realmente que simplemente tú por la mañana recibes tu correo electrónico con el contenido, copias, pegas, has publicado ahí en tus redes sociales de tu empresa o lo hace algún empleado tuyo que tengas, que le vayas a robar 15 minutos al día, igual menos, ¿no? En copia y pegar. Y de repente tienes un valor impresionante porque tienes como 6 redes sociales en las cuales estás generando visitas, interacciones, estás generando ventas, en resumidas cuentas, estás llevándoles al embudo de la venta que quieres hacer al final. Entonces, la propuesta más fuerte de valor es que es marketing lógico, principalmente. Hemos hecho el marketing eficiente e inteligente para empresas medianas o pequeñas, por el momento, porque tenemos pensado hacer un panel un poco más complejo, pero todavía no nos ha dado tiempo a desarrollar todo, somos pocas manos. Y luego una pregunta, porque claro, nosotros hablamos mucho de cómo os vemos, claro, el autismo es un tema que se habla mucho, yo creo que se conoce poco y evidentemente es un espectro no muy grande, afecta a diferentes áreas, más o menos, hay gente que no habla, gente que habla como vosotros, gente que se desarrolla. ¿Qué vosotros creéis que sois las ventajas que tenéis frente a las personas que no tienen eso? Es decir, ¿qué capacidad creéis que tenéis vosotros que no tenemos los que no tenemos el autismo?
sobre todo es como ha dicho Hans, no sé, no quiero sonar muy repetitiva, pero es el pensamiento lógico, totalmente. O sea, al final, cuando tú trabajas, el pensamiento lógico te ayuda mucho a estructurarte tu rutina, a estructurar las tareas que tienes que hacer y a enfocarte en esas tareas. Sí, a mí, yo de verdad que me parece gente maravillosa, de verdad, no lo digo por quedar bien. De hecho, si tú miras los grandes líderes en el mundo que han cambiado, Steve Jobs, Elon Musk, todos tienen o bien un Asperger o bien algo que sea diferente. Yo creo que es un mundo que se conoce poco, que es importante que se conozca cada vez más, ¿vale? Es cierto que como hay unas falsas creencias sobre determinadas cosas, pues la gente tiene una interpretación, no digo no positiva, sino no real de lo que es siendo un espectro, que evidentemente yo cuando me hablan de autismo digo, escúchame, es que el espectro es tan grande y afecta a tantas cosas que claro, las personas pueden ser distintas. Sin embargo, la gente lo que no conoce es la parte de todo lo positivo que es. Yo cada vez que hablo más con gente que tiene autismo, más aprendo de ellos y más me doy cuenta de mis limitaciones debido a mi cerebro que no es tan casi perfecto como vosotros en muchas áreas. Yo no sé si vosotros también sentís esto. Depende, porque como todo en la vida, cuando tienes mucho de algo, tienes poco de otra cosa. No se puede ser perfecto, por supuesto. Entonces, estás hablando pues con personas que sacábamos buenas notas en todo lo que es matemática, tecnología, cosas de ciencias, ¿no? Y, por ejemplo, lenguaje, todo lo que es arte o todo lo que no es lógico al final, por decirlo así, porque seguramente tiene su lógica, a nosotros nos complica muchísimo. El lenguaje se nos dificulta. Para mí estructurar frases es todo una odisea. Me ves pensando segundos o milisegundos antes y estructurando todo lo que voy a decir, porque si no me enrollo y no finalizo la frase. Me cuesta muchísimo también comunicarme. Es decir, hay muchas dificultades a cambio de otras características potenciadas, como en este caso, pues la lógica. Si soy programador y en mi diagnóstico lo pone, es precisamente por inducción de mi propia condición de ser autista. Bueno, de hecho, yo siempre cuento que tus virtudes son tus defectos. Es decir, es muy sencillo. Si hablas mucho, escuchas poco. O sea, a mí no me digas que hablas mucho y escuchas poco. Sin embargo, hay gente que escucha mucho, pero no habla nada y no dice nada, ¿no? Entonces, en el equilibrio está. Pero es cierto que si tú hay una parte que tienes menos desarrollada de tu cuerpo, desarrollas otro. Hay una imagen que se me viene ahora, que es una chica que sale muchas veces que no tiene brazos y es impresionante cómo maneja con los pies absolutamente todo, algo que no seríamos ninguno capaz de hacer. Ha desarrollado una parte debido a que otra no la tiene desarrollada. Entonces, para mí aquí la ventaja competitiva, que creo que lo que quiero que la gente entienda es que hay un espectro muy grande de la población, hablan de un 20% que son neurotípicos, o sea, que no tienen una neurotipia, que tienen unas habilidades que son absolutamente impresionantes y que es gente que es capaz de hacer muchísimas más cosas de todo lo que hacemos. Yo, Hans, te agradezco personalmente la conversación que el otro día tuviste con mi hija, le ayudó mucho a entender vuestro mundo. Yo sabéis que hago ya muchas cosas por vosotros, porque además creo en ello, creo que tenéis unos valores y algo de ver el mundo muchísimo más positivo que muchas veces como lo vemos. Así que no me extraña que os vaya tan bien, que tengáis tanto éxito y verdaderamente un placer haberos tenido en mi programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a ver otros programas de Tinku.